Hola a todos, bienvenidos a esta plática titulada Topologías de Hattori en grupos casi topológicos. Mi nombre es Ángel Calderón Villalobos y soy alumno de la UAM, Unidad de Iztapalapa. Antes de comenzar con la presentación, agradezco a los organizadores por haber aceptado este trabajo. Comenzaré recordando que la recta de Sorgenfrey es el conjunto de los números reales con la topología de Sorgenfrey, que es generado por los intervalos semiabiertos por la derecha. Sabemos que esta topología es más fina que la topología usual de R. Hattori se define una familia de topologías en R entre la topología de Sorgenfrey y la topología usual de R de la siguiente manera. Se considera un subconjunto A de los números reales. Entonces, para cada punto en A, una base local de estos puntos será como en R con su topología usual. Y para cada punto en el complemento de A, una base local de estos puntos será como en la recta de Sorgenfrey. Y a la topología generada la denotaremos por tau de A y se le conoce como la topología de Hattori generada por A. Y al espacio topológico de los números reales con la topología de Hattori generada por A lo denotaremos por H de A y se le llama el espacio de Hattori asociado a A. De la definición de la topología de Hattori, podemos observar que la topología generada por el total es la topología usual de los números reales. Esto porque todos los puntos están en el total. Y la topología generada por el conjunto vacío es la topología de Sorgenfrey. Esto porque cada punto está en el complemento del conjunto vacío. También vemos de que el vacío pues está contenido en el total. Sin embargo, la topología generada por el conjunto vacío es más fina que la topología generada por el total. Entonces, demuestran que si A y B son subconjuntos de los números reales, se tiene que A está contenido en B, sí y solo si la topología generada por A es más fina que la topología generada por B. Así que Hattori se define una familia de topologías en R, donde el máximo de esta familia de topologías ordenadas por la inclusión es la topología de Sorgenfrey, y el mínimo de esta familia de topologías es la topología usual de R. Denotemos por P a una propiedad topológica en R con su topología usual o en Sorgenfrey. Chatterjee y Hattori dan algunas condiciones en A para que su espacio de Hattori asociado tenga esta propiedad topológica P. En particular, podemos observar que para cada subconjunto de los números reales, su espacio de Hattori asociado es regular, hereditariamente Lindelof, hereditariamente separable y espacio de Ver. Esto porque tanto como R con su topología usual y Sorgenfrey tienen estas propiedades topológicas. Cuando R con su topología usual tiene una propiedad topológica P, pero Sorgenfrey no, Chatterjee y Hattori dan condiciones al complemento de A. Por ejemplo, sabemos que el espacio de los números reales con su topología usual es segundo numerable. Sin embargo, Sorgenfrey no lo es. Entonces, Chatterjee y Hattori demuestran que el espacio de Hattori asociado a su conjunto A es segundo numerable si y solo si el complemento de A es numerable. Ahora daremos algunas definiciones. Un grupo paratopológico es un grupo con una topología que hace continua a la operación del grupo. Un grupo topológico es un grupo paratopológico tal que su función en inversión es continua. De estas definiciones podemos observar que todo grupo topológico es un grupo paratopológico. Y un ejemplo de grupo topológico es el espacio de los números reales con su topología usual. Un ejemplo de grupo paratopológico que no es un grupo topológico es la recta de Sorgenfrey. Dado un grupo paratopológico G con topología tau, denotamos por tau estrella a la topología más fina de grupo topológico en G contenida en tau. Y a este grupo topológico lo denotaremos por G estrella y se le conoce como el grupo reflexión de G. De esa definición podemos observar que si G es un grupo topológico, entonces el grupo reflexión de G es el mismo. Además, sabemos que si tenemos una base local de la identidad en G, podemos generar una base local de la identidad en su grupo reflexión de esta forma. De esta manera podemos observar que el grupo reflexión de Sorgenfrey es R con su topología usual, pues sabemos que los básicos de la topología de Sorgenfrey son los intervalos semiabiertos por la derecha.
Entonces, al considerarnos un básico de la identidad, es decir, un intervalo semiabierto 0, epsilon, al hacer esta pequeña operación obtenemos el intervalo abierto menos epsilon, epsilon, por lo que el grupo reflexión de Sorgenfrey es R con su topología usual. Un grupo casi topológico es un grupo paratopológico G con topología tau que satisface las siguientes condiciones. Uno, que existe una topología sigma más débil que tau que hace a G un grupo topológico Hausdorff. Dos, que existe una base local de la identidad tal que para cada básico, al quitarle el neutro, es un abierto de este grupo topológico. De la definición, podemos observar que si G es un grupo topológico Hausdorff, entonces es un grupo casi topológico. Y un ejemplo más de grupo casi topológico es la recta de Sorgenfrey. Pues sabemos que la topología usual de los números reales es una topología de grupo topológico Hausdorff más débil que la topología de Sorgenfrey. Y los básicos de la recta de Sorgenfrey son los intervalos semiabiertos por la derecha. En particular, si nos agarramos los básicos de la identidad en la topología de Sorgenfrey, al quitarle el neutro, obtenemos un abierto en la topología usual de R, por lo que la recta de Sorgenfrey es un grupo casi topológico. Además, se sabe que si G es un grupo casi topológico, entonces la topología que existe resulta ser la topología del grupo reflexión de G. Entonces, Hattori se define una familia de topologías en R entre la topología de Sorgenfrey y la topología usual de R. Pero ya hemos visto que Sorgenfrey es un grupo casi topológico y R con su topología usual es el grupo reflexión de Sorgenfrey. Entonces, una pregunta natural que uno puede hacerse es que si se puede extender las familias de topologías que define Hattori a grupos casi topológicos. Respondimos a esta pregunta afirmativamente de la siguiente manera. Nos consideramos a G un grupo casi topológico con topología tau. Denotamos por beta sub E la base local de la identidad en G como la definición del grupo casi topológico. Es decir, que para cada básico, al quitarle el neutro, es un abierto del grupo reflexión de G. Denotamos por beta sub X a la base local de X en G y por beta sub X' a la base local de X en el grupo reflexión de G. Ahora, dado un subconjunto A de G, nos consideramos a esta colección y mostramos que si G es un grupo casi topológico, entonces esta colección es un sistema de vecindades para una topología en G. Y esta topología la denotaremos por tau de A. Y a este nuevo espacio topológico la denotaremos por H de A y le llamamos el espacio de Hattori de G asociado a A. Notemos que desde este enfoque podemos observar a las topologías que define Hattori utilizando G como la recta de Sorgenfrey. También podemos observar que la topología generada por el total es la topología del grupo reflexión de G y la topología generada por el conjunto vacío es la topología del grupo casi topológico. Y también vimos que si A y B son subconjuntos de G, entonces A está contenido en B, si solo si la topología generada por A es más fina que la topología generada por B. Así, si G es un grupo casi topológico, tenemos una familia de topologías en G, donde el máximo de esta familia de topologías ordenadas por la inclusión es la topología del grupo casi topológico, y el mínimo de esta familia de topologías será la topología del grupo reflexión. También mostramos que si G es un grupo casi topológico y A es un subconjunto propio de G, entonces G es regular, sí y solo si el espacio de Hattori asociado a A es regular. Se puede demostrar que G es regular. Si G es regular, entonces para cada subconjunto de G, el espacio de Hattori asociado a A es regular. Sin embargo, no se puede demostrar el converso para cada subconjunto de A. Para cada subconjunto de G, pues existe un grupo casi topológico que no es regular, tal que su grupo correflexión sí es regular.
Sabemos de que todo grupo topológico Hausdorff es un grupo casi topológico. Sin embargo, no todo grupo casi topológico es un grupo topológico. Y como ejemplo de esto es la recta de Sorgenfrey. Entonces, diremos que un grupo casi topológico es propio si no es un grupo topológico. Con este concepto demostramos que si A es un subconjunto propio de un grupo casi topológico propio G, entonces el espacio de Hattori asociado a es segundo numerable si y solo si G es primero numerable, separable y el complemento de A es numerable. Aquí nos consideramos a A como subconjunto propio porque existe un grupo casi topológico que es T3 regular, separable, pero que no es primero numerable. Sin embargo, su grupo reflexión sí es segundo numerable. Por este motivo nos consideramos a A como subconjunto propio. Y además, para la hipótesis de que G sea un grupo casi topológico propio, la utilizamos para demostrar la ida. Es decir, que podemos demostrar de que si G es un grupo casi topológico primero numerable, separable y el complemento de A es numerable, entonces el espacio de Hattori asociado a es segundo numerable. Sin embargo, para demostrar la ida sí necesitamos la hipótesis de que G sea propio. De este resultado obtenemos el siguiente corolario, que nos dice que si G es un grupo casi topológico propio, entonces G es segundo numerable, si y solo si G es primero numerable y numerable. Y también si nos tomamos un grupo casi topológico segundo número, si nos tomamos un grupo casi topológico primero numerable, podemos quitar la hipótesis de que sea propio y obtenemos el siguiente resultado que nos dice que si A es un subconjunto propio de un grupo casi topológico primero numerable, entonces el espacio de Hattori asociado a A es segundo numerable si y solo si G es separable y el complemento de A es numerable. Como la recta de Sorgenfrey es primero numerable, podemos obtener el resultado que demuestra Chatterjee y Hattori utilizando aquí como G a la recta de Sorgenfrey. Pues la recta de Sorgenfrey es primero numerable y separable, por lo que obtendríamos de que el espacio de Hattori asociado a A es segundo numerable si y solo si el complemento de A es numerable. Y de este resultado que nos dice de que G es segundo numerable si y solo si G es primero numerable y numerable, podemos observar que la recta de Sorgenfrey está muy lejos de ser segundo numerable. Por último, presentamos un corolario que nos dice que si G es un grupo casi topológico propio y A es un subconjunto propio de G, entonces el espacio de Hattori asociado a es metrizable, separable, si y solo si G es primero numerable, regular y el complemento de A es numerable. Esto es parte del trabajo que estamos realizando y es lo que les quería compartir en esta charla. Para terminar, les presento algunas referencias del trabajo y termino dándole las gracias por su atención.